Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario que estén viendo la clase o el videíto del tema de la semana. Esta semana nos toca un tema que es súper interesante, bueno, son dos temas, pero que están íntimamente relacionados, como son la motivación y la emoción. Vamos a empezar abordando el primero de estos temas y vamos a empezar por definir la motivación. ¿Qué entendemos por motivación o por los motivos? En principio, es importante hacer una distinción, ¿no?, entre la conducta y los motivos, ya que la conducta, digamos, son los elementos observables y cuantificables que podemos de alguna manera relacionar con los motivos, ya que estos motivos vendrían a explicar o a darle un sentido, una intencionalidad a la conducta, ¿sí? Un para qué. También es importante, y es una diferenciación que ustedes van a encontrar en el material de estudio, distinguir entre motivos y voluntad, ¿no? Voluntad ya hace más referencia a una acción más de tipo consciente, como una característica también de los humanos. En cambio, cuando hablamos de motivos, podemos hablar de, en primer lugar, los motivos que pueden ser cuantificables o medibles u operacionalizables, ¿sí?, a través de los efectos de la conducta, que podemos ver que a través de las comparaciones entre especies vemos que hay motivos que compartimos las distintas especies, ¿sí? El hambre, la sed, los motivos sexuales. Más allá de luego la expresión y algunas diferencias, por supuesto que hay entre otras especies de animales y los seres humanos. Y también podemos decir que los motivos son tanto conscientes como inconscientes también, ¿sí? No siempre son actos, o no siempre somos conscientes de qué es lo que nos mueve a, ¿no? El motivo también viene de motivar, de mover a, qué es lo que nos mueve a, o aquello que nos mueve a. Podemos hacer en principio una clasificación y pensar en los motivos primarios, ¿sí?, que tienen un mayor asentamiento en la genética, en la evolución, que son los que encontramos tenemos más chances de encontrarlos en otras especies, ¿sí?, que son como los motivos más universales o más compartidos entre distintas especies. Decíamos hace un momento la evitación del dolor, el hambre, la sed, el sexo, como motivos primarios, como algunos ejemplos. También podemos mencionar motivos ya de tipo secundario. En los motivos secundarios se hace más visible el efecto del aprendizaje, de la experiencia, de la cultura, de los elementos contextuales. Y ahí nos encontramos también con la posibilidad de hacer dos distinciones, ¿no? Los motivos secundarios más de tipo sociales, vinculados a lo cultural, como los motivos de pertenencia a un grupo, de obediencia a la autoridad, y motivos más de tipo personales o individuales, que por supuesto que están modelados por la sociedad, por la cultura, pero que tienen más que ver con el individuo, con sus necesidades o sus prioridades. Bien. Bueno, vamos a abordar entonces o a ver algunos ejemplos de distintos motivos, de algunos de los motivos primarios y secundarios. Y si bien nosotros a los fines de clasificar hacemos como esta distinción, es importante señalar que están intrínsecamente relacionados, y ya vamos a hablar un poco más de eso,
y que de alguna manera podemos siempre observar una influencia bidireccional. A ver si logramos adelantarnos, aquí está. Por ejemplo, hablábamos de la evitación del dolor como un motivo que puede también explicar la conducta. Esto de que nos mueve a hacer cosas, tanto como hacer la evitación del dolor y del displacer. Tanto hacer como dejar de hacer o evitar. Podemos evitar situaciones que generan malestar. Entonces, o también, por supuesto, situaciones de dolor físico. Pueden aparecer conductas de procrastinación, de postergación. Pero vemos también que estos motivos primarios, que son motivos básicos, como lo es la evitación del dolor, también puede estar de alguna manera influenciado por motivos secundarios personales, como se observa en el caso del masoquismo, por ejemplo, que es, bueno, ¿no? Esto por ejemplo, el masoquismo como influenciado por creencias religiosas, ¿no? Esto de autoinfligirse dolor o daño como manera de responder también a una creencia de tipo religiosa. Después también podemos mencionar motivos como el hambre y la sed, ¿sí? Que también son fundamentales para la supervivencia del organismo, y que así todo también podemos observar cómo las cuestiones sociales, de adecuación a la norma, a los estándares, a los estereotipos sociales, pueden fuertemente modificar e influenciar tanto el tipo de comida, los alimentos que se consumen. La cultura puede marcar qué alimentos pueden estar prohibidos, por ejemplo, y en otras culturas puede ser totalmente normal o estar incorporado dentro de la dieta. No sé, por ejemplo, nosotros en nuestro país no comemos carne de gato, pero sí comemos vacas, ¿no? También vemos la relación con trastornos de alimentación, ¿no? Donde, por ejemplo, este motivo básico también se ve alterado. Estamos entrando, por supuesto, ya en un terreno patológico, pero donde hay una búsqueda, digamos, de un ideal, ¿no? De una imagen o de un ideal vinculado al cuerpo. Entonces hay una restricción del acceso al alimento, por ejemplo. Entonces se impone a este motivo primario otros motivos personales secundarios. Hablábamos también, y me parece, la verdad que cuando releía el material para bueno, traerles este contenido, el motivo aquí en el material aparece como motivo de contacto y recupera los estudios de Harlow y Harlow, que después les voy a dejar un link para que puedan revisar estos experimentos, que son de los primeros estudios experimentales de la conducta de apego. Incluso Bowlby desarrolló sus teorizaciones a partir de estos experimentos de Harlow y Harlow, y también René Spitz tuvo muy en cuenta en sus trabajos donde descubrió el cuadro de hospitalismo en niños que eran cuidados en orfanatos, donde la falta de contacto físico, porque es un contacto físico que tiene que ver con el afecto, ¿no? Es el contacto con un otro que viene a cuestiones
tan básicas como activar el sistema inmunológico, que eso lo vemos incluso en las ratitas, en la mamá que lame a las crías, y bueno, ¿no? Estos estudios Harlow y Harlow donde demostraron que la necesidad de apego, de contacto táctil, es tan poderosa que incluso si se criaba a unos monos macacos con eran unas madres sustitutas, le llamaban, ¿no? Que eran unas madres artificiales hechas de alambre, y una de ellas era de alambre y tenía una mamadera con leche, y la otra no tenía la mamadera con leche, pero estaba revestida, ¿no? Como con una tela de peluche que de alguna manera imitaba la piel, digamos, propia de la especie. ¿Y qué pasaba? Estos monitos se quedaban prendidos literalmente, ¿no? Se trepaban a esta mamá peludita y la abrazaban, y cuando tenían hambre se dirigían a la otra mamá sustituta, se alimentaban y volvían con la mamá de peluche, por decirlo de alguna manera. Esto fue, digo, tan importante, ¿no? Es esto, que es ese contacto básico habilitaba además la exploración. Estos monitos los ponían en un campo abierto. Mi idea era mostrarles un video hoy, pero he estado sin internet y espero poder subir esta clase a tiempo. Pero se los cuento. Y luego les dejo el link, espero realmente poder subir la clase. Pero bueno, como les comentaba, ¿no? Los ponían en un campo abierto, que es básicamente una habitación más grande, con juegos, objetos para explorar. Y estos monitos, sí, cuando eran dejados en el campo abierto, se los ponía con la mamá de alambre, se quedaban hechos un ovillito, así quietos, asustados. En cambio, sí, se los ponía en el campo abierto con la mamá con peludita, estaban un ratito prendidos a ella, pero después, eventualmente, a los minutos, de a poco empezaban a explorar y a jugar con los elementos que estaban en este campo. Y me parecía que es hoy, actualmente, un tema, ¿no? Súper, totalmente de actualidad, porque empezamos a ver cómo los efectos de este aislamiento y de estas medidas de distanciamiento y esta necesidad de cuidado vinculado a la salud anteponen esto de no tocarse, de mantenerse distante, la falta del abrazo. Leía un artículo que se titulaba El hambre de piel, ¿no? Esta necesidad del contacto físico, del saludarse, del acariciarse, de darse un abrazo. Y bueno, como esta necesidad, ¿sí? Que es una motivación básica, también en muchas personas tiene, ¿no? Como este efecto de que se siente, empieza a pesar y empieza a sentirse, ¿no? Como una nostalgia, como una tristeza, como una necesidad que está ahí, y bueno, que está en contraposición de alguna manera con las conductas de cuidado. Bien. La necesidad de curiosidad también es un motivo, primario, es el poder, que además es un motivo primario que tiende como a seguir alimentándose a sí mismo, ¿no? Cuando más algo nos da curiosidad y empezamos a investigar sobre esto, más curiosidad nos genera, ¿no? La necesidad de exploración, es como tan observable, fácilmente observable en los niños pequeños. La agresión también es otra de las necesidades básicas. La crianza, la conducta, ¿no? de
de cuidados que está vinculada a esta necesidad de crianza, que típicamente ha sido estudiada en relación a tanto mujeres como hembras, cuando se habla de otras especies, y ha sido descuidado, ¿no?, su estudio en relación a los roles parentales, ¿sí? Recuerdo algunos estudios que hablan, realizados en ratas, donde, por ejemplo, el macho de la rata, ¿sí?, si se encuentra con crías de otra hembra, tiende a atacarlas e incluso se las puede llegar a comer, así de simple. Pero si las crías son, digamos, se lo deja el macho con la hembra que tiene las crías y se le da la oportunidad de cuidar las crías, en ausencia de la hembra, el macho también cuida a las crías y responde al llamado a la cría, no es únicamente la rata hembra. Eso también me parece interesante porque incluso en los estudios realizados con animales de laboratorio, si bien tiende a haber como quizás no prestar atención y enfocar el estudio de la crianza y de cómo las hormonas afectan a las respuestas y la interacción entre la cría y la mamá, también vemos que si bien son menos, también está la posibilidad de cómo esta necesidad también está presente en los machos de la especie. Y por supuesto, como motivos primarios, la sexualidad, donde podemos encontrar algunas diferencias bastante importantes, digamos, cuando pensamos en otras especies de animales y los seres humanos. Nos vamos a encontrar principalmente con una preeminencia, digamos, de reguladores de tipo hormonales o ferohormonales en otras especies. Nos vamos a encontrar que la receptividad, digamos, está muy vinculada al ciclo del estro de la hembra, el ciclo menstrual, así como la conducta de cópula. En cambio, nos encontramos que en los seres humanos está más independizado de los factores hormonales y mucho más vinculado y modulado por factores contextuales y sociales y culturales. Bueno, ¿no? Acá también es fácilmente observable cómo los motivos secundarios interfieren o modulan también a los motivos primarios, ¿no? Históricamente la represión de la sexualidad, especialmente para las mujeres, ¿no? Cómo las prácticas sociopolíticas y culturales determinan el control también sobre los cuerpos, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de las minorías, minorías sexuales y identidades, ¿no?, disidentes o no binarias. Entonces, podemos ver cómo esta cuestión, ¿no?, de la sexualidad, este motivo de la sexualidad, su expresión, sus formas de expresión, sus lugares, lo que es percibido como adecuado o inadecuado, o moral o inmoral, viene también a regular la sexualidad. Bien, además de los motivos primarios, tenemos los motivos secundarios, ¿sí? En los motivos secundarios vamos a mencionar 4, que son los que están abordados en el material obligatorio, que es, vamos a partir
por el motivo de pertenencia a un grupo, ¿no? Que seguramente les resulte familiar la frase de que somos animales sociales, ¿no? La especie humana es una especie que vive en grupos, ¿no? En sociedad. Los individuos no viven de manera aislada, sino que tienden a organizarse y a vivir en sociedad. Esto, ¿no? La necesidad de pertenencia es claramente visible como para entender también que permite y facilita, ¿no? la subsistencia y la sobrevida de los seres humanos. Pensemos que los bebés nacen con una alta necesidad y dependencia del otro para subsistir, ¿no? Esto hace también, ¿no? Que estos desarrollo de vínculos, de lazos, de apego, que es más vinculado a los motivos primarios, también luego, sobre la base de estos motivos, se construyen el motivo de pertenencia, que lo vemos claramente cómo surge en la etapa de la adolescencia y cómo por esta necesidad de pertenecer a determinados grupos aparece también aparece también lo que sería el adecuarse a estos grupos, a las normas, ¿no? Entonces la conformidad al grupo, y puede aparecer también la presión de pares. En la adolescencia uno ve, por ejemplo, los factores que pueden ser de protección o de riesgo vinculados al consumo problemático de alcohol, tabaco u otras sustancias. Uno de estos factores puede ser la presión del grupo de pares, y que toma más relevancia en la adolescencia la mirada, ¿no? Y el pertenecer al grupo de pares que al grupo a los padres, digamos, la familia de origen. Porque es también en este momento donde hay otro motivo que es el de independencia y el de autonomía, ¿sí? Que también cobra mayor relevancia en esta etapa evolutiva. Esto, ¿no? Cuando pensamos en el desarrollo de los individuos, ¿no? Y en cómo a veces podemos ver que se ha producido una interrupción, ¿no? O un estancamiento en este desarrollo, lo primero que lo podemos ver en la clínica, ¿no? es en la interrupción del desarrollo de esta autonomía, ¿sí? Donde vemos jóvenes o adultos que todavía no pueden tomar decisiones por sí mismos, bueno, ahí podemos pensar, ¿no? La madurez como la posibilidad en la que ya hemos internalizado, ¿no? Mucho del discurso paterno y materno y transitamos, ¿no? Entre la independencia de esto y también el haberlo hecho propio. Cuando se produce un gran distanciamiento, ¿no? entre estas narrativas, entre el mandato de origen y las elecciones actuales, bueno, el conflicto y el sufrimiento suele ser muy elevado. Otro de los motivos secundarios que vamos a destacar. Disculpen, también les quería mencionar con relación a los motivos de conformidad, que en la psicología social, digamos, también ha sido muy estudiado, y contamos con los experimentos de Ash, donde eran experimentos donde había un cierto acuerdo, digamos, de algunos participantes, ¿sí? Que en realidad estaban confabulados o de acuerdo con
con el investigador, y al sujeto experimental, digamos, al sujeto que no sabía de esto, se le presenta una serie de líneas donde objetivamente era fácilmente de percibir que las líneas no tenían la misma longitud, pero como el investigador iba preguntándoles a sus cómplices, digamos, si las líneas eran iguales o no, y todos respondían que sí eran iguales, los individuos por lo general terminaban aceptando que sí las líneas eran iguales, entonces terminaban esto, ¿no? Demostrando cómo es esta tendencia a mostrarse de acuerdo o a dar una opinión de acuerdo a la del grupo en la que estoy, ¿no? La de conformidad a la norma, conformidad al grupo. Entonces, bueno, también siguiendo con cómo en la psicología también se han puesto a prueba distintos motivos secundarios, la obediencia a la autoridad también ha sido estudiada, además porque en la historia de la humanidad tenemos situaciones que han sido aberrantes, ¿no? Como la persecución al pueblo judío por parte de la Alemania nazi, ¿no? De Hitler, y cómo en nombre del obedecer a la autoridad se han cometido atrocidades. Nosotros en nuestra historia no tan lejana, ¿no? Con los gobiernos militares y con las atrocidades en relación a torturas y desapariciones durante los gobiernos de facto, también podemos ver cómo en esta tendencia, digamos, a obedecer a la autoridad, que tiene en algún punto un origen más básico, que también lo podemos ver, que es compartido en especies que no son solamente en los humanos, cómo puede llegar a ser tan intensa, ¿no? Y tan fuerte, que en nombre de obedecer a otros, bueno, se han llegado a cometer atrocidades. Unos estudios realizados en Estados Unidos, que son los famosos estudios Milgram, demostraron, ¿no? También utilizando el engaño, ¿no? Porque digamos, el planteo o el dispositivo que se utilizaba era se presentaba un investigador, les decía que bueno, que era un estudio donde estaban analizando la capacidad de aprendizaje, era como una prueba sobre aprendizaje, y que cada vez que el sujeto se equivocara en repetir una lista de palabras, una serie de palabras, iba a recibir una pequeña descarga, ¿no? Y que si se seguía equivocando, este investigador de bata blanca le iba indicando que subiera la intensidad. En la sala contigua estaba el sujeto que estaba aprendiendo supuestamente, y cada vez que recibía estas descargas, bueno, el sujeto experimental, digamos, el que era engañado, podía escuchar la queja, los ruidos de dolor, ¿no? Hasta las súplicas. Cabe aclarar acá que no se aplicaba ninguna descarga, que era un actor quien estaba en la sala contigua, simulando, digamos, el dolor, y en algún punto, digamos, como se iba, la misma máquina estaba señalizada, ¿no? Y decía como, peligro, no usar más de acá. Bueno, este experimento ha sido llevado al cine, así que también pueden buscar en internet, seguramente lo van a encontrar. Pero bueno, digamos, ¿no? Lo que era asombroso es el alto porcentaje de personas que continuaba incrementando la intensidad de la descarga, incluso sintiéndose mal, ¿no? Pero como la persona que se lo hacía era una persona de autoridad, un científico de bata blanca, bueno, cedían de alguna manera a la indicación de la autoridad sin que mediara la crítica o la posibilidad de oponerse o de levantarse e irse.
fue notorio porque la mayoría de los sujetos cedieron y accedieron a las peticiones o al mandato de la autoridad. Como mencionábamos anteriormente, entonces, ¿no? Los motivos primarios y secundarios están relacionados entre sí, no los podemos pensar como compartimentos estancos o como funciones diferentes o diferenciales, sino que ambos se condicionan mutuamente. Entonces, bueno, en fin, justo hubo una interrupción, así que perdí un poco el hilo. Pero bueno, ¿no? Hay una interrelación entre los motivos primarios y los secundarios, una condición, un condicionamiento mutuo. Y digo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si nos toca trabajar en equipo con un paciente, por ejemplo, con un trastorno depresivo mayor, ¿no? Donde nos podemos encontrar justamente con la dificultad de motivarlo o motivarle, donde la persona puede tener dificultades para realizar cuestiones de aseo, de acicalamiento, de alimentarse, ¿no? Donde estos motivos primarios no terminan de ser un anclaje o justamente un motor para la acción y para la actividad. Entonces, bueno, ¿no? Antes de trabajar con metas, quizás de motivos de logro, ¿no? Logro individual o personal, hay que ir trabajando la posibilidad de actuar, de activar, ¿no? La activación conductual, para también ir trabajando, digamos, en lo más básico. Entonces puede ser un desafío muy grande, tanto para el psicólogo clínico, como en el caso de que haya una indicación de un acompañante terapéutico, ¿sí? Que venga a ser ahí justamente de auxiliar, ¿no? Como este apoyo externo a esto que no estoy pudiendo llevar adelante, ¿no? Como salir de la cama. Entonces, bueno, creo que el conocer y el formarnos respecto de los motivos, de cómo se influyen mutuamente, es necesario, es importante. Y bueno, recuperar también la pirámide, ¿no? Motivacional de Maslow, donde vemos, ¿no? Que para satisfacer o para que se habiliten motivos de orden como superior deben estar, deben haber tenido respuestas, ¿no? Deben haber motivos básicos, más elementales, más allá de, como nos dice también el profesor Kosakov, ¿no? Los motivos, el orden de los motivos en esta pirámide puede ser cuestionado, pero bueno, hay algunos de estos que son los que están en la base de la pirámide que no se cuestiona su posicionamiento ahí. Bien, a ver, vamos con, entonces, vamos a acomodar esto. Ahí, no sé por qué se desacomoda. Dicen que siempre se aprende algo nuevo, pero yo todavía no estoy aprendiendo de todo el manejo del recurso. Pero bueno, hay 3 teorías que vienen a explicar, digamos, el funcionamiento de los motivos, que son complementarias. Me parece que cada una de estas tiene algún punto de evidencia que las respalda. Por un lado, la teoría homeostática, ¿no? Lo podemos ver sobre todo con motivos como el hambre o la sed, donde contamos con
determinados receptores o sensores que determinan, digamos, el punto del funcionamiento, ya sea de la creatinina, por ejemplo, que tiene que ver con la regulación del hambre, u otros mecanismos que tienen que ver con la regulación de la sed y a través del agua también incorporamos sodio, por ejemplo, entonces tenemos mecanismos para evaluar y detectar la falta de agua o de sodio o de otros minerales. Entonces estos mecanismos ponen en funcionamiento la conducta para restaurar este equilibrio interno, este punto de equilibrio. Cuando se produce un desfasaje, se activan, ¿no? A través de estos receptores las conductas necesarias para restablecer ese punto de equilibrio, y a través de mecanismos también de retroalimentación o de feedback, digamos, la conducta se regula la conducta. Otra de las teorías es el nivel de actividad óptimo y finalmente la teoría de incentivo. Bueno, mencionábamos entonces la teoría del nivel de actividad óptimo, que a diferencia de la teoría homeostática, sostiene, digamos, que los motivos promueven activamente el desequilibrio y el incremento en la necesidad, y no volver a un estado o retornar a un estado de equilibrio dando respuesta a una carencia, ¿no? Sino que por el contrario tiende como a hacer una retroalimentación positiva donde cada vez hay más necesidad de. Entonces, por ejemplo, la curiosidad, que cuando hablamos de los motivos primarios y mencionábamos la curiosidad, ¿no? Es como a medida que vamos investigando o indagando, bueno, queremos cada vez, eso va despertando mayor curiosidad en la conducta sexual también, ¿no? Todo lo que es el juego previo, todo va despertando como mayor necesidad y va generando mayor activación en la conducta. Y finalmente la teoría del incentivo, que es una teoría que también es muy importante, es una de las explicaciones a la hora de pensar los consumos y los consumos problemáticos de sustancias y de objetos, ¿no? Esto, al entrar en las características perceptivos sensoriales del estímulo, hacen que tenga mayor valor de atractivo, ¿no? Y este valor de atractivo puede ser aprendido, como en el caso de las drogas, y se termina haciendo independiente de la conducta consumatoria propiamente dicha. Por ejemplo, autores como Berrich postulan, ¿no? Como que lo que sostiene, digamos, la conducta de búsqueda de las sustancias, de las drogas, es el valor de incentivo de las drogas, más que el placer o las sensaciones que acompañen luego su consumo. No sé, para llevarlo quizás a la experiencia de la mayoría, muchas veces por ahí tenemos como este deseo, estas ganas de decir, ay, qué rico, no sé, comer un chocolate, y finalmente después comemos el chocolate y no está tan bueno, ¿no? Entonces es más el valor de incentivo justamente que la saciedad en sí misma o las sensaciones subjetivas tras su consumo. Bien. Bueno, hasta acá entonces llegamos con este primer subtema de la unidad, y vamos a pasar entonces a emociones. Lo vamos a ver en un siguiente video, o en la segunda parte.